Bueno, muy bien, tenemos de nuevo aquí a Leland Lazarus, que decía que, primero que todo, muchas gracias por regresar. Me regañaron, que no te dejé hablar, cosa que es probablemente cierta. Para quien no estuvo en el programa anterior, Leland fue diplomático en China, oficial del Departamento de Defensa, actualmente es profesor de Asuntos Chinos en la Universidad Internacional de la Florida. Tiene una larga historia, sus padres son panameños y él es súper joven a pesar de esa tremenda biografía que tiene. Y te agradezco que regreses porque estaba viendo un artículo y también antes había leído varias cosas que se llama Una maquinaria de control más allá de sus fronteras, así reprime China a la disidencia en todo el mundo. Un centenar de víctimas en 23 países y varios documentos internos del gobierno de Pekín revelan cómo el régimen comunista busca silenciar a los críticos fuera de su territorio. ¿Es esto cierto? Bueno, antes de nada, Juan Manuel, muchísimas gracias por la oportunidad otra vez. Bueno, yo creo que el brazo de represión chino extiende por todo el mundo, ¿no? Y está tratando de buscar tanto los crímenes como los disidentes a donde quiera, que está tratando de criticar al gobierno chino. Y según un reporte de una ONG, los chinos tienen más de 100 estaciones de policía en varios países en todo el mundo. En Nueva York incluso vi. En Nueva York, hace como unos años, arrestaron una persona que que básicamente controlaba una estación de policía dentro, ahí mismo, en Manhattan. Y en América Latina hay 14 estaciones de policía en esta región. Entonces yo creo que es un ejemplo más de la influencia de China por todo el mundo y la manera en que está usando la represión para tratar de perseguir a la gente que está criticando a China. Ahora, hay quien te dice, China ya no es comunista, eso ya no es comunismo. En términos económicos podría ser cierto, pero yo me pregunto, sigue siendo un gobierno monopartidista y el partido que gobierna es el partido chino bajo una constitución. ¿Es China comunista todavía? Mira, yo creo que el problema siempre ha sido cuáles empresas chinas son privadas y cuáles no. Y la verdad es que sí, China puede tener una economía capitalista, pero por encima del mercado siempre hay el control del Partido Comunista, ¿no? Por ejemplo, cada empresa, ya sea una empresa privada o una empresa estatal, tiene que tener un secretario del Partido Comunista Chino dentro del sistema, controlando la cosa para asegurar que esta empresa está acatando a las reglas del Estado chino. Por ejemplo, es un gran problema que está pasando en Panamá ahora mismo, ¿verdad? Porque el presidente Trump dice que los chinos están controlando los dos puertos en la entrada y la salida del canal de Panamá. Pero desde el punto de vista de los chinos, CK Hutchison Holdings, que es la empresa que tiene las operaciones de estos dos puertos, es una empresa privada. De Hong Kong. De Hong Kong. Pero como dije la semana pasada, la situación ha cambiado enormemente hace 2 décadas, ¿no? Ahora mismo la ciudad de Hong Kong, que era una democracia, una ciudad democrática dentro de un estado comunista, ya es parte del Estado chino. Del sistema, ya, desde el 2019. Bueno, vi que hace como 2 años entraron y se llevaron a 5 dueños de librerías que vendían literatura que ellos consideraban subversiva. Sí. Se lo llevaron al continente y yo no sé, no he sabido nada más de él. El director de la Interpol, que era chino, lo trajeron de vuelta, nunca más hemos oído hablar o sea, tienen la capacidad que es muy típica de los países comunistas de desaparecerte. Así mismo es, así mismo es. Y bueno, me gustaría vincular eso con el artículo en El País, que a partir del 2029, cuando el Estado chino pasó una ley de seguridad nacional, básicamente diciendo... En 2019, diciendo que cualquier persona, donde sea que esté, puede vivir en el exterior, otro país,
si escribe algo en contra del gobierno o participa en una protesta contra el gobierno comunista, el Estado te puede perseguir. Claro. Y a mí me sorprendió porque cuando llega la pandemia estaban en su apogeo las protestas en Hong Kong, famosas de los paraguas. Sí, sí, sí. Yo voy a una pausa. Cuando regresemos me gustaría saber si tú crees que la pandemia ayudó al gobierno de China a acallar estas protestas y por qué nunca más hemos visto protestas importantes en Hong Kong. Regresamos, estamos hablando con Leland Lazarus. Bueno, estamos hablando con Leland Lazarus, diplomático en China, oficial del Departamento de Defensa, profesor de Asuntos Chinos de FIU. Y estábamos comentando sobre si es o no comunista China. Hay un periodista aquí, Andrés Reinaldo, que siempre hace un chiste que dice que China es el país del mundo con el mayor número de millonarios, pero ni uno solo es opositor. ¿Tanto es el control sobre los empresarios que tiene el gobierno? Mira, yo creo que, por ejemplo, había algunos adinerados que han aprendido muy rápidamente que sí tiene que acatar al liderazgo del Estado chino. Un ejemplo es Jack Ma, ¿no? O Ma Yun, el dueño de Alibaba, ¿no? Él, durante un discurso, él criticó al gobierno por meterse tanto en el mercado y después de un mes o 2 meses se desapareció, ¿no? Y solamente recientemente apareció en una reunión hace, yo creo que unos meses, ¿no? Unos meses. Y entonces yo creo que es un ejemplo del control completo que tiene el Partido Comunista. ¿La penetración de China en América Latina hasta dónde llega? ¿Para dónde empezamos? Yo creo ¿Por que Panamá? por Panamá. Bueno, yo acabo de realizar un estudio investigando cómo perciben los chinos nuestra región, América Latina, ¿no? Y yo encontré que en las publicaciones en mandarín, los chinos dicen que algunos países son puntos de apoyos estratégicos, que significa que infraestructura así como el puerto de Chancay o los puertos en Panamá se puede usar tanto para propósitos comerciales como propósitos militares. Sí, sí, sí. Y eso debería ser una preocupación para la seguridad nacional de los Estados Unidos y también para la soberanía de nuestros socios latinoamericanos aquí mismo. Cuando yo llego, por ejemplo, a Costa Rica y veo un estadio inmenso, además horrible, en medio de la ciudad, y me dicen, lo hicieron los chinos. O llegas a El Salvador y ves estadios de fútbol, no, más de uno, lo hicieron los chinos. O vas a Nicaragua y te dicen que los chinos prometen hacer un canal para competir con el de Panamá, cosa que sabemos que no es verdad, porque los volcanes lo impedirían. Pero penetran de mil maneras. O vemos unas flotas chinas inmensas que están pescando en aguas jurisdiccionales argentinas. Es la pesca ilegal. La pesca ilegal. Y vemos también que entonces países como Costa Rica, Panamá, El Salvador, ya casi no queda ninguno que tenga relaciones con Taiwán, rompen relaciones con Taiwán, porque China no reconoce a Taiwán como un país. ¿Cómo logran eso? Mira, como tú dijiste, en el mundo hay solamente 12 países que todavía mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán. 7 de estos países están en América Latina. Entonces, para China, esta región es sumamente importante para seguir bajando la influencia de Taiwán en el marco internacional. Pero es más allá de eso. Yo creo que hay 22 países latinoamericanos que son miembros de la Franja y la Ruta.
Hay mucha inversión china en la región, más de 450.000 millones de dólares, mucha infraestructura, pero energía renovable, en agricultura y lo que sea. Y yo creo que todo esto tiene que ver con lo que percibe desde el punto de vista de muchos países latinoamericanos, que no tiene otra alternativa. O sea, no puede depender de la inversión americana, entonces no tiene más remedio que correr hacia los chinos. Y es justamente un tema que vamos a abordar en nuestra conferencia, en nuestro congreso, que vamos a llevar a cabo el 12 y 13 de mayo, acá mismo en Miami. ¿En qué lugar es? ¿En FIU mismo? Aquí mismo en FIU, sí. 12 y 13 de mayo. El 12 y 13 de mayo. ¿Es abierta o es solo para estudiantes? Es abierta, es para el público, pero vamos a abordar, ¿A qué hora? Empieza desde las 9 hasta las 5. O sea, es un ciclo de... Es un día, sí, 2 días ¿Y enteros. traes expertos De todo, toda parte de la sobre región. China? No solamente sobre China, se llama la Conferencia de Seguridad Hemisférica. Ok. Entonces vamos a abordar no solamente la influencia de China, sí vamos a abordar de eso, pero también la tecnología emergente, la seguridad económica. ¿Crees que la inteligencia artificial es un peligro o que están exagerando? Eso tiene que ver con Bueno, tecnología emergente. el usuario, ¿verdad? Tiene que ver. Es una herramienta y un usuario lo puede hacer para lo bien o para el mal, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, yo creo que Hay mucho espionaje tecnológico chino. en esta región, ¿Sí? claro que sí. Por ejemplo, en 2021, Microsoft encontró que hubo un grupo vinculado con China, que se llama Nico, atacó a más de 16 o 17 países latinoamericanos, ¿no? Un ciberataque y robaron un montón de información. Esa idea de que un automóvil chino o un equipo electrónico chino podría estar recabando información, ¿es fantasía o verdad? Eso es interesante. Mira, primero vamos a empezar con el lado positivo. Ajá. China ahora es un líder en vehículos eléctricos. Y la empresa BYD, ¿no? Por sus siglos en inglés, yo creo, ha expandido su mercado en Brasil, en Perú, en el Caribe, ¿no? Y es un vehículo de alta calidad. bueno. Sí. ¿Qué es el problema? El problema es a raíz de el tema que hemos discutido antes. Esta zona gris entre el sector privado y el sector público en China. Claro. ¿Quién quita que el gobierno central de China podría pedir a BYD, hey, dame toda la información de todos los usuarios de los vehículos en todo el mundo, ¿no? BYD no tiene más remedio que escuchar y acatar a esta regla. Claro, porque hay gente que dice que como los Teslas no son automóviles, sino son como unas computadoras rodantes. De hecho, te pueden parar un carro eléctrico a larga distancia. Vi un mecánico protestando porque no podía arrancar el auto porque desde el centro se lo habían frenado. Sí. Yo escuché a un chiste diciendo que un vehículo eléctrico es un iPhone con ruedas, ¿no? pero como que ahora que estamos viviendo en un mundo en que toda la tecnología se puede conectar y toda la tecnología también se puede meter la inteligencia artificial, sí, podría constituir como una amenaza, porque puede recopilar tantos datos de una persona, a dónde va a estacionar, su rutina, con quién tú estás llamando. Eso es información muy... Y sí, claro, y si es una valiosa, persona ¿no? de alto perfil, Mejor, ahí está tremendo. peor, sí. ¿Quién es más peligroso para los Estados Unidos, China o Rusia? No. Bueno, yo creo que para el corto plazo, Rusia. Y Rusia también está vendiendo armas, tecnología de espionaje a los países autoritarios en la región, así como Nicaragua, Cuba, Venezuela. Pero yo creo que para el largo plazo, la República Popular China sí es nuestra amenaza mucho más grande, porque tiene el mercado, tiene poder económico, tiene poder político y militar que puede
puede competir directamente con los Estados Unidos. Y hasta cierto punto ya estamos viendo esta competencia, esta nueva guerra fría hoy en día. ¿Tú crees que hay una nueva Guerra Fría? Claro que sí. Sí. En cualquier región que vemos, en Asia, en África y cada vez más en América Latina, a medida que China está expandiendo su influencia, tanto económica como de seguridad o militar, preocupa mucho a los líderes americanos. En esta nueva Guerra Fría, hasta ahora, bueno, ahora hay un secretario de Estado cubano, pero hasta ahora Estados Unidos no parecía interesarse en América Latina, no parecía interesarse en que los grandes enemigos de Estados Unidos tuvieran un aliado tan fiel a 90 millas como Cuba. ¿Tú crees que eso está cambiando más allá de Marco Rubio? ¿Estaría, o el americano medio sigue viendo a América Latina como un mundo desconocido? Eso es interesante porque yo veo, como experto de relaciones China y América Latina, yo veo otro punto de vista de que a partir de esta nueva administración, la segunda administración de Trump, ha puesto sus prioridades a América Latina en una manera que no hemos visto En el pasado. en más de 100 años. Sí, desde 1898 que Estados Unidos le declara la guerra a España y se independizan por eso Puerto Rico, Cuba, Filipinas, Guam. Desde esa época sí no Sí. se veía algo así. La prensa ni siquiera se interesaba en esos temas. Acuérdate que yo creo que después de solamente unas semanas de la administración de Trump, Ajá. al comienzo de la administración de Trump, el mismo secretario de Estado, Marco Rubio, él publicó un artículo en el Wall Street Journal diciendo que no es solamente una America First policy, sino America's First. O sea, que vamos a poner Las una Américas. prioridad a nuestro vecindario, ¿no? Y, Era como un poco la doctrina Monroe, ¿no? De América para los americanos, o distinta. Bueno, yo creo que si surgimos la doctrina de Monroe, yo creo que los socios latinoamericanos No les gustó. No van a gustar. ¿Va a alimentar esto el antiimperialismo, el antinorteamericanismo? Por ejemplo, en Panamá estaba viendo las notas que muchas deben estar fabricadas por la embajada cubana contra Kevin Marino Cabrera, eran gusano de Miami, escoria, regresa, imperialista. Es un ambiente complicado, ¿no? En Muy un país delicado. que sí conoce a Estados Unidos bien. Muy bien, Ajá. muy bien. Porque hay países de América Latina que no conocen a Estados Unidos, pero Panamá sí lo conoce. Sí, bueno, yo soy un gringo, yo nací y crecí aquí mismo en los Estados Unidos, pero mi familia viene de Panamá. Y yo me acuerdo que cuando yo era niño, mis padres me contaron sobre la invasión en 1989, Ajá. el mismo año donde nací yo, o más anterior, en 1964, con los mártires, ¿no? Sí, los que pusieron la bandera. Exacto, exacto. 9 de abril era, 9 de enero. Sí, sí, sí. Don't remember. O durante la época de la zona Sí, los del Sonians. canal, los Onions, sí. Ajá, la zona excluida, ¿no? Sí. Y mi abuela, por ejemplo, cuando ella era niña, ella experimentaba esta brecha entre los americanos que se les pagaron en oro y a los otros panameños en plata. Bueno, fíjate que en Panamá el dinero todavía se dice la plata, Exacto, sí, exactamente. porque se les pagaba en plata, ¿no? Pero como tú mencionaste, los panameños sí conocen muy, pero muy bien los gringos, los americanos, y tienen miedo del regreso del imperialismo americano, ¿no? Claro, entonces Trump tendría que implementar, en mi conclusión, entonces la política con mano fina. Sí, y yo no sé si el mismo presidente Trump sabe esta historia, ¿verdad? Claro. Es muy desafortunado. Pero sí, yo creo que los Estados Unidos tienen que proveer tanto zanahorias como palos,
¿ok? Ahora No estamos puede ser viendo... palo solamente. Ay, un montón de palos, ¿verdad? Tratando de presionar a aquel país a recibir cada vez más inmigrantes o tratando de hacer más para frenar las pandillas y el crimen organizado. Pero no hay muchas zanahorias en el sentido de inversión del sector privado que tanto anhelan nuestros socios latinoamericanos, ¿verdad? Tenemos que ofrecer Sí, los una chinos están alternativa. robándose ese espacio. Exactamente, exactamente. Y tenemos unas herramientas. El único problema es que tenemos que hacer más de eso, ¿no? Hay una organización que se llama el Development Finance Corporation, la Cooperación de Financiero de Desarrollo. Hay que darle más herramientas o más recursos a esta entidad para ofrecer más inversión y a persuadir más empresas estadounidenses a escoger esta región para hacer un poquito de reshoring e invertir más en nuestro vecindario. Bueno, si los televidentes hoy se vuelven a quejar, pueden ver a Leland Lazarus en persona. Se queda para el próximo, para entonces decirle a todo el mundo este seminario que se va a realizar en FIU, qué día es, usted apunte, a qué hora, cómo puede ir, y nos volvemos enseguida. Vamos ya concluyendo con Leland Lazarus. Vamos a escuchar a Trump, yo creo que eso fue esta mañana en la oficina Oval, pues hablando justo de este tema. Adelante. The tariffs haven't kicked in yet. I know that, and I don't want this to happen, but I know that China is doing very poorly right now. I just saw some reports coming out, and I don't want that to happen to China. I like the president a lot, President Xi. I don't want it to happen. I was actually saddened to hear it, but they are getting absolutely hammered in China. And, you know, they're sending boats, the biggest boats in the world, carrying cargo like nobody's ever seen before. These are the biggest boats in the world, biggest cargo ships in the world. And they're coming and they're turning around in the Pacific Ocean. They're doing a big U-turn and going back because they don't want the goods because 145% tariff. But at a certain point, I hope we're going to make a deal with China. We're talking to China, but their factories are closing all over China because we're not taking their product. We don't want their product unless they're going to be fair with us. And that includes intellectual property and other things. There are a lot of things far beyond just buy, sell. So we'll see what happens. But, you know, I was not, because somebody said, well, were you happy? I said, I am not happy. I want China to do well. I want every country to do well. A ver, aquí los críticos de Trump dirían que es contradictorio lo que dice, ¿o no? O sea, ¿quién gana esta guerra de aranceles? Mira, yo creo que hasta un cierto punto él está hablando de la verdad. China sí está sufriendo porque tiene un montón de problemas domésticos, ¿no? Hay una burbuja en el sector de bienes raíces, hay mucha deuda por la parte de los gobiernos provinciales y municipales, hay un índice de desempleo de parte de los jóvenes de casi 20%, o sea que 1 de cada 5 jóvenes allá en China no tiene trabajo. Y también, como mencionó el presidente, ahora que hay estas aranceles de 145%, la única herramienta que estaba dependiendo los chinos, que era la exportación, esta puerta se está cerrando también. Entonces sí, China está sufriendo mucho. Pero a la vez, como hemos hablado antes del show, imagínate que de tantos proyectos importamos nosotros desde China. Entonces, nuestra economía también va a sufrir mucho y ya estamos sufriendo. Hace unos días salió una encuesta de NPR, PBS, Marist, diciendo que el índice de apoyo, de aprobación del presidente Trump es tan solo 42%, ¿no? Y esto refleja que hay muchos norteamericanos, que están muy, pero muy preocupados por estos aranceles, porque va a aumentar el precio de productos tan básicos como pan, leche y demás. Entonces, bueno, yo creo que las dos economías van a sufrir No digas que el de pan esta que guerra. comemos es chino también. Sí. O sea, otros productos así como quizás esta taza, ¿no? Hecho en China, tengo que fijarme, ¿no? El café con leche de por la mañana, que yo creí que era cubanísimo.
Fue una buena idea de Nixon y luego de Carter. Se nos olvida que Carter es el que cambia la embajada de Taipei a Pekín y el que reconoce la política de una sola China, etcétera. Fue una buena idea fortalecer a quien todavía, incluso constitucionalmente, sigue siendo nuestro enemigo. Yo no creo que es justo usar el conocimiento o la información que sabemos hoy en día a criticar o analizar la gente en el pasado. Porque yo creo que en los años 70, ¿no? Durante la gran apertura y restablecimiento La política del ping-pong, le decía. Exacto, la política del ping-pong. Yo creo que esta época los líderes americanos pensaba que con el crecimiento económico también China va a liberalizarse políticamente también. Sí, ese cuento nos lo vendían a los cubanos también. La libertad económica trae libertad política. Hemos y descubierto... no es necesariamente así. No. No es así. Quizás empezó así hace unas décadas, pero con... el aplastamiento de la protesta de Tiananmen, que fue el año que tú naciste, ¿no? Sí, en 1989, sí, 1989. Pasaron muchas cosas en el 89. Sí. Se cayó el muro de Berlín, Sí. se cayó la dictadura de Stroessner en Paraguay, Sí. se cayó la dictadura, perdió las elecciones Daniel Ortega. Es increíble, ¿no? Todo lo que pasó, la invasión de Panamá. Y se cayó también la Unión Soviética. Eso ya más en el 91, pero bueno, empezó el proceso. Empezó el proceso. Pero Pero yo me gustaría... y naciste tú. No, Hecho histórico. pero me gustaría destacar una cosa, Ajá. que a partir de 1989, cuando los chinos vieron que la Unión Soviética se estaba bajando en su poder, iba a caer, se dieron cuenta de que, no tenemos que proteger nuestro sistema político, porque si no, vamos a terminar así como los soviéticos, ¿no? Sí, todo el que no estaba, que no era realmente un satélite soviético. Bueno, la gente dice, se acabó el comunismo. No, el comunismo siguió en Vietnam, siguió en China, siguió en Cuba, siguió en Corea del Norte, que estaban en la periferia del poder soviético. Exactamente. Así que nada. Exactamente. Bueno, la conferencia, para que usted pueda conversar directamente aquí con nuestro invitado, con Leland Lazarus, que a pesar de ser tan joven, repito, solo esto es un resumen, ha sido diplomático, oficial del Departamento de Defensa, ha estado destacado en distintos países, habla varios idiomas, profesor de FAYU, etcétera. Esta conferencia, que me dijiste que se llama... La Conferencia de Seguridad Hemisférica. Conferencia de Seguridad Hemisférica, Sí. que se ha celebrado otras veces, ¿no? ¿O esta es la primera vez? Eso es el 10º aniversario. Ah, porque sí, el 10º aniversario. 10º aniversario. Lunes 12 y martes 13 de este mes, ya de mayo. De mayo, ¿sí? Ajá. Sí, porque mañana es mayo, ¿eh? O sea, hoy se nos acaba abril. Lunes 12 y martes 13 de 9 a 5. Entonces se pueden inscribir ahí en FIU. ¿Hay alguna página de internet donde puedan entrar? Claro, solamente buscas Hemispheric Security Conference en inglés o en español. ¿Así? ¿Está en español también? Y tú puedes como que registrarse. Perfecto, es abierta al público. Y me gustaría destacar que es para el público, ¿no? Es para el cualquier público. persona puede asistir. No hay que ser estudiante. Vamos a Va a tener- estar el ministro de Defensa de Argentina. De Argentina. Luis Petri. Ese es Luis Petri, El claro. ministro de Asuntos de Canadá y Panamá. José Ramón, ¿no? José Ramón Icaza. Vamos a hablar de, no sé, China en Panamá y el disputa sobre el canal y todo esto. También el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante... ¿El actual? El actual. ¿Ah, sí? Él se llama Alvin Halsey, ¿no? Entonces él va a discutir o hablar sobre la política de los Estados Unidos en tema de seguridad en el hemisférico también. Qué bien, ¿no? Así que están invitados 12 y 13. Y algo importantísimo para el público de nosotros, hay pastelitos.
Siempre. O carimañola, ¿conoces la carimañola? Carimañola, claro que sí. Carimañola panameña, ¿no? Todo Qué esto bien. y cafecito también. Cafecito, como no. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Un gustazo en haber regresado. Espero que el público no proteste, que hoy hemos ampliado un poquito más. Y si no, pues vaya usted a la conferencia, lunes 12, martes 13, de 9 a 5 de la tarde. Pues hay distintos conferencistas y ahí pues podrá usted hablar directamente con Leland Lazarus, un joven brillante, como ustedes ven. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con Larissa Diversen sobre el aspecto legal de las revocaciones de libertad en Cuba a José Daniel Ferrer y a Félix Navarro. Regresamos enseguida, pero hay un mensaje que me ha mandado, si me permites, aquí 2 segunditos. Tengo que ir a